10 de la mañana con 8 minutos. Saludamos, ya lo anunciábamos hace un ratito cuando estábamos hablando del feriado. Bueno, este supuesto feriado que iba a venir, feriado parece que no. Bueno, le damos la bienvenida al diputado Karim Bianchi. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Muy bien, Mauricio, gusto saludarte. Igualmente. La semana pasada terminamos hablando del feriado. de la incertidumbre del feriado. Sí. Hoy día puedo dar más certidumbre de que no hay feriado. No hay feriado. Lamentablemente es un tema en el cual he estado peleando solo, porque ni los diputados de Chiloé, ni los que patrocinamos acá en Magallanes han hecho gestiones. Yo hice la última ayer, que ya es un pataleo, porque ya de parte del gobierno ya se anunció que ellos no iban a aceptar ningún feriado regional. Ni ni el de la Pampilla, ni otros que estaban en carpeta. Por tanto, hoy día hay muy escasas posibilidades. Yo mandé una carta dirigida al presidente y al ministro del Interior solicitando la insistencia del proyecto y que además se le pusiera urgencia, viendo los tiempos que quedan. Pero siendo sincero, creo que es muy difícil porque ya tomaron la decisión, por ejemplo, para otras regiones. Entonces, lamentablemente me vi solo en esto. Los de Chiloé tampoco, que presentaron el proyecto, insistieron en esto. Entonces, lamentablemente, yo puedo anunciar hoy día que hoy día no hay feriado para la gente que se estaba planificando, y va a pasar un poco por las últimas gestiones que hagamos la próxima semana. Si no, ya no sería un hecho, para ser sincero con la gente que sé que se planifica, y no es un tema de generar expectativas ni de última hora, sino que de decir la verdad, que hoy día la Cámara no aceptó este proyecto, y que de parte del gobierno ya vino la orden de no aceptar ningún tipo de feriado y de quitarle hoy día esa prerrogativa que había tenido la Cámara de Diputados y el Senado antes. O sea, el Parlamento ya había votado feriados antiguamente, ya había votado, años. Por eso claro. Llama tanto la atención. Yo leía una nota que salió en La Segunda en el día de ayer, que dice: el funcionario que atajó el ofertón de feriados en el Congreso, claro. Rodrigo Cerda, director de presupuesto, sí. Y que se le pide también algún tipo de pronunciamiento, pero él finalmente dice: tras analizar los antecedentes, la Dirección de Presupuesto ha concluido que se encuentra impedida de emitir un pronunciamiento como el que se le solicita. Voy a adelantarme. Por cuanto la creación de feriados altera las bases para determinar beneficios económicos y altera el orden macroeconómico, y además dice que es de una facultad exclusiva del presidente de la República. Sí, pero ahí hay dos antecedentes. Uno, que la DIPRES ya ha emitido informe respecto de algunos proyectos en particular, y estos nunca han sido vinculantes para la aprobación, por ejemplo, de otros feriados que ya han sido feriados. Ya. Hace poco en Chillán hubo uno que también hubo un pronunciamiento. Entonces, el criterio yo creo que tiene que ser siempre un criterio par, y hoy día estamos quizás de manera excepcional. Yo creo que el gobierno puso en esto un ojo y no quiere que sea esto parte de lo que se apruebe o presente las cámaras. Pero además de eso, hubo cuando se presenta la ley de gobiernos regionales, hubo ahí una de las cosas que se anunció era que cada región iba a tener su feriado regional y lo iba a fijar, que por eso Magallanes, de manera excepcional, una sola vez, y no para adelante, para que así no se altere esa ley de feriados regionales, sí. Se le iba a entregar esa excepción, pero que ya el otro año iba a existir esto. No existió ni lo uno, ni existió lo otro. Entonces, lamentablemente, esa excepción o esa buena fe que existió en el año pasado para este feriado, lamentablemente hoy hay cambio de gobierno, hay otro criterio, y ya yo puedo anunciar que prácticamente hoy no hay feriado. ¿Existe la esperanza de que la otra semana, porque esta cuestión también podría ser, si hay voluntad política de un día para otro, salir la ley? Existe, pero es difícil, al parecer. Pero lo que pasa es que, como te digo yo, quienes presentamos la moción fuimos los diputados de Chiloé y de Magallanes. Pero lo único que ha insistido toda la semana he sido yo. Entonces, ¿te has sentido solo esta semana? Porque Boric está en Israel, en Palestina, en rigor. Sandra Mar se vino el lunes. Tampoco votó ninguna de las cosas que se votó. O sea, yo igual me vine el lunes, pero nos llamaron a votar y creo que... ¿Partiste? ¿Pero regresamos? Regresamos, claro, regresamos para votar eso. Porque creo que es lo que uno tiene que hacer. Y para eso uno... Y yo lamenté, fíjate, tanto pareo. Hubo 33 pareos. Sí. Para eso que se paren todo y que quede, no sé, votando 10. Yo creo que no solamente esta institución que quizá la gente no la conoce, pero es ponerse de acuerdo quienes votan en contrario para no ir a votar.
Yo creo que le hace mal porque el Parlamento se discute las leyes, se perfeccionan, no es solamente el voto, lo que a pesar de que algunos van y no hablan y hacen prensa nomás, y claro, y votan. Yo creo que pasa solamente en el Parlamento. No pasa. No. Pasa en muchas partes, pero acá hay un compromiso ciudadano, hay plata del Estado que le pagan a uno, no es un sueldo reguleque como dicen algunos, entonces uno tiene que cumplir. Y yo creo que Magallanes, más aún cuando nosotros siempre decimos que queremos un sueldo diferenciado, fui el único parlamentario que estuvo representando a Magallanes y que más encima llego y aparezco en un Twitter de la Intendencia y aparezco también en el Facebook y en las redes sociales de la Intendencia con digamos un esquema de cómo debemos votar de parte del gobernador. O sea, ya vamos a entrar en esa materia porque me llamó mucho la atención un tuit a las 11 de la noche. Ayer un tuit que lo nombra usted por parte de la Intendencia. Vamos a saber quién está manejando el tuit. Bueno, ya voy a eso, pero para terminar el tema feriado, ¿qué información tiene usted? ¿Está negociando la democracia cristiana con el oficialismo respecto de los feriados? Porque fíjese lo que dijo ayer el diputado Walker. Hablamos con el gobierno para avanzar en un acuerdo global que no solo incluya feriados regionales, que significa aumentar las vacaciones de 15 a 20 días hábiles, traspasar a los domingos los feriados de San Pedro, San Pablo y la Virgen del Carmen, o sea, que dejen de ser feriados en específico, suprimir el feriado del 12 de octubre, que ya no exista. Si hay acuerdo, el gobierno presentaría un proyecto con discusión inmediata, dijo Walker ayer. Sí, yo diría que más que DC es Walker y la Pampilla. Ya. Eso. Pero la Pampilla es muy potente. Sí, pero yo he conversado harto con él, quien fue el que un poco más tuvo digamos, el deseo de este tema por el tema de la Pampilla, pero también se anduvo desinflando Matías, entonces estaba un poco entregado, pero yo sé que pasa que ahí ni siquiera tienen proyecto. Nosotros, lo grave es que acá nosotros ya tenemos un proyecto que está aprobado por parte del Senado. Entonces nosotros tenemos un paso más avanzado. Exactamente. De todos los feriados que hay, este tiene un paso más avanzado. Por eso que yo aún mantengo la esperanza de que esto se pueda concretar. Más aún que estamos a día y el Congreso Fiestas Patrias no va a estar sesionando, entonces no los tiempos tienen que darse ahora. Y estamos hoy muy justo con el tiempo. Por tanto, lo veo muy difícil, pero todavía no me cierro a la idea. Y estamos haciendo las gestiones, estamos moviéndonos, y si no lo hubiésemos hecho, o sea, si queda un poco de esperanza es porque hicimos algo. Si no tendremos nada hoy día, porque tampoco el feriado de Magallanes es el que para el gobierno o para la Cámara tiene la relevancia, sino que es de la Pampilla. Exactamente. Y el de San no sé cuánto que está... San Lorenzo. El Día del Minero. Son los dos feriados que hoy día se hablan. Cuando yo digo, pero el 21 de septiembre, como que me miran, pero... ¿Qué es eso? Entonces, sí, no es el... Entonces, hemos mantenido ahí vigente digamos, la petición y haciendo las acciones que podemos dentro de lo que se puede hacer. ¿Le hubiese gustado que hubiesen estado sus otros compañeros de la Cámara, diputados por Magallanes esta semana? Porque se votó algo elemental, que era el sueldo mínimo, la modificación del sueldo mínimo, y lo que se rechaza es, y lo hemos explicado durante la mañana, es la temporalidad, la plurianualidad y no el guarismo, que son 300.000 pesos. En eso yo creo que estaban todos de acuerdo, que aunque es bajo, es un avance igual porque se llega a la barrera de estos 300.000 pesos, que era casi un imposible hace algunos años. Pero lo que se vota en contra es esto de que no votar más en los próximos 3, 4 años y que se pueda votar después. Eso es lo que se rechaza. Y así uno lo escuchó a toda la gran mayoría de los parlamentarios. Pero a propósito de eso, ¿le hubiese gustado que hubiesen estado más parlamentarios magallánicos ahí en esta votación durante las últimas horas? Para cerrar, esto de sueldo mínimo ya se ha votado 6 veces. O sea, es que, en 2 días, ¿no? ¿Cuánto? Con la semana pasada. La semana pasada se ha votado 6 veces. Entonces, no es que ayer se votó, pero uno espera, uno no va a decir que tiene que ir o no ir. Uno hubiese esperado que haya más parlamentarios. Yo creo que es un tema que es hoy día prioridad. Más allá de Medio Oriente, más allá de actividades. Yo también tengo actividades regionales y somos la región que más nos cuesta ir. Pero Aysén estaban sus 3 diputados. Y hablaban, ¿no es cierto?, de que el costo de vida de Aysén. Entonces,
uno en política siempre está solo, digamos, no sí, espera, es bien solitario, pero la región siento yo que estuvo subrepresentada y no es bueno, pero de todas formas el espectáculo que hay, siento yo que solamente fue para ganar tiempo y fue un tremendo bochorno del gobierno. Y me molesta que hay como divisiones, pero ¿por qué si Bachelet no subió tanto? Pero yo creo que no se trata de un tema de este gobierno o el otro, y yo de hecho yo voté en contra de esos 286 este año, 300 del otro, y de ahí se reajusta de acuerdo al IPC. Entonces, porque por una cosa esencial, yo fui microempresario y creo que los microempresarios, el problema que tenemos no es pagar más sueldo. Si bien es cierto, con las condiciones que hay, puede ser un tema y lo despido, pero hay una serie de condiciones que se pueden generar que yo creo que pueden hacer cambiar el escenario. Entonces, si para atrás se votó así y se votó, bueno, es mejor, hagámoslo, yo siento que yo no tengo que hacerlo igual. Entonces, yo planteo que si hoy día el microempresario tuviese, por ejemplo, tasa de tesorería no tan usurera respecto de las deudas fiscales, si Impuesto Interno no solamente fijara su fiscalización contra el más pequeño, si no presentamos una ley para este tema de la competencia con tarjetas de crédito, si el retail no se comiera en muchos aspectos, si hubiese regulación en eso, si hubiese un banco realmente un banco del Estado y no un banco más de la plaza como hoy día, y si hubiese realmente asesorías técnicas, porque hoy día muchos proyectos, dice, ¿para qué postulo si al final se lo llevan siempre los mismos? Y siempre hay asesorías técnicas que son empresas truchas, eso siempre ha sido así, y ganan los mismos de siempre. Entonces hay una serie de condiciones antes de pensar que el sueldo mínimo es hoy día el escudo de decir, mire, no mejoremos las cosas porque vamos a perjudicar al pequeño empresario. La patente del almacén vale lo mismo que la patente del almacén del líder. Entonces hay una serie de condiciones y más cara de repente, claro, que entonces el tipo que se pone un almacén pasó a ser clase media, ya no puede postular a casa, ya ningún banco le da crédito, ya tiene que pagar todo. Entonces tenemos que trabajar la clase media en conjunto. Entonces uno espera ese avance. Por tanto, yo siempre he sido como contrario a esas cosas de hacerlas porque bueno, es menos malo. Y el concepto de la plurianualidad lo que hacía era que quitarle la capacidad negociadora a los trabajadores y dejarlo justo para antes de la elección presidencial, de tal manera de quizás tirar la cana a la parrilla, entonces era sospechoso. Se votó un proyecto en la Cámara, se aprobó otro en el Senado, se aprobó uno en comisión mixta, se llevó eso a la Cámara de Diputados, se aprobó, se llevó al Senado, se aprobó. Entonces el gobierno no le gustó y como el niño que le hacen el gol se lleva la pelota, el dueño de la pelota, dijo hacemos un veto. Y el veto es una insistencia a la voluntad que tiene el gobierno y presenta este proyecto con la misma plurianualidad que eran 24 meses. 24 meses. Entonces, 30 meses, eran 30 meses, el proyecto que teníamos era de 24, ya. Tampoco era que no fuera plurianual, era plurianual pero de 2 años, ya. Pero el gobierno presenta uno de 30 meses. Entonces le decimos, pero ¿para qué va a ser el veto? ¿Por qué no respeta la voluntad de ambas cámaras, que fue mayoría? Sí. Si no querían, bueno, hubiesen llamado a sus parlamentarios que estaban fuera, hubiesen votado, pero insisten en ese concepto y presentan el veto, pero pensando que de la manera que lo hacían, del tipo de veto que se llama veto sustitutivo, sí. Que te dice o votas o no votas, entonces si no votas no hay ley, entonces te ponían la pistola en la cabeza y decir vota esto, porque si no, no hay reajuste. Y se le dijo que no había reajuste, porque no era la manera, no es la manera de gobernar mediante presión, mediante quitarle la voluntad al Parlamento y hacerlo también en contra del trabajador. Entonces, ayer incluso, antes que se votara, estaban diciendo, mire, vamos a hacerlo de 24 y 24, ya era tarde, ya estaba hecho la cosa. Entonces, finalmente se termina esto votando la plurianualidad en contra. Y después que se votó, el gobierno presenta insistencia. Porque se culpa a los que votaron en contra. Presenta insistencia al proyecto. Son trámites legislativos que quizás puedan, para la gente que quiere, hay o no aumento, parecen raros, pero presenta insistencia. Y para esa insistencia se requerían 2/3 de todos los que estamos ahí. Entonces, toda la gente, digamos, de oposición, votó a favor nuevamente del proyecto que ya había votado. Entonces, ¿qué se requería? Que la derecha aportara con los votos para los 2/3 y se cerraba esto. Y la derecha no quiso votar, ¿no es cierto?,
ese proyecto que ya se había votado al Senado, se había votado en la Cámara, y que hablaba de este reajuste, pero que circunscribía a 24 meses la plurianualidad. Así que finalmente lo que presentó el gobierno con el veto era decir, mire, insistimos con esto, están los 30 meses, pero ahora lo bajamos a 28 meses, le ponemos 1.000 pesos más, de 300 pasamos a 301 y presentamos una asignación familiar con un aumento de 1.800 millones de pesos anuales. Entonces, 1.800 millones es mucha plata, pero si tú lo divides por toda la cantidad de trabajadores que ganan el sueldo mínimo, más los de tercera edad, más los menores de edad, que también trabajan, te da un aumento de asignación de 50 pesos mensuales. Nada. Entonces, era una burla lo que estaba pasando. 600 pesos al año. 600 pesos al año. Entonces, por esas razones, se rechazó, pero, insisto yo, hubo 3 veces que la Cámara y el Senado aprobó esto. Si no hay ley, es porque ellos insistieron con el veto y no quisieron votar la insistencia. Lo que queda ahora es que el día lunes seguramente presenten otro proyecto que sea ya más consensuado, me imagino, donde bajen esta plurianualidad, que este concepto que es el que molesta, que ellos dicen que queremos darle, dice Melero, vinieron los comerciantes a pedirnos, vinieron con los comerciantes, es el hermano de Melero el presidente de los comerciantes. Entonces, que quede claro, que se desnude quién es cada uno. Yo soy el más pro pequeña y mediana empresa, pero pues yo partía diciéndote, el sueldo es uno de los factores, pero no el principal por el cual quiebra la empresa. Por tanto, hay que tratar de generar ese círculo virtuoso, y el lunes lo que uno espera que esa plurianualidad sea, no sé, ya de 24 meses, y esperamos que vuelvan todos ya los palestinos y se vote el proyecto. Que bueno, los palestinos son como 18 los que andan allá. Son como 18. Sí, pues. Por favor, pínchame acá la pantalla Rodrigo, porque me imagino que le llamó la atención. A muchos nos llamó la atención un tuit a las 11 de la noche de la Intendencia de Magallanes, que dice: una lástima que el diputado @Karim Bianchi, que es su tuit, su dirección de Twitter, haya privilegiado una votación política antes que mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de Magallanes, no al bloqueo y sí al aumento responsable del salario mínimo 22:54, 10 de la noche con 54 minutos ayer por la noche. Llamó bastante la atención, pero lo que también llama la atención es que es una bajada nacional las respuestas de los Twitter de las intendencias, porque 8 intendencias, a lo menos 8 intendencias, anoche, entre las 10:30 y las 11:30 de la noche, respondieron e hicieron bajadas, respondiendo a algún diputado, a algún parlamentario de la oposición, o que haya votado en contra, o dando a entender qué es lo que se estaba haciendo. Este Twitter de las 11 de la noche, me imagino que lo maneja alguien de comunicaciones de la Intendencia de Magallanes, o alguna autoridad. ¿Le llamó la atención este tuit dirigido a usted? Me llamó la atención primero porque Contraloría emitió una declaración respecto de los Twitter en un momento oficiales, ¿no es cierto?, de que no podían hacer esto. Entonces me llamó la atención de que lo haga, primero está transgrediendo un dictamen de Contraloría respecto de ese tipo de opiniones. Voy a presentar también no es que me afecte ni nada, pero quiero sí presentar una queja al Ministerio del Interior mediante esto, porque creo que daña las relaciones. Y también voy a consultar a Contraloría si corresponde este Twitter o no. Yo no sé si es la opinión de María Teresa Castañón o es de la Intendencia, pero sí veo un poco de yes men en esto, es decir, como si estuvo, hay otras intendencias que lo hicieron, como no sé, de decirle que sea el jefe y colocar lo que pone, porque yo creo que no tienen ni siquiera idea de cómo se dio todo este proceso legislativo. También me llama la atención que el gobernador haga un video diciéndole a los parlamentarios cómo tienen que votar, cuando yo creo que ese pajarito nunca en su vida ha trabajado con un sueldo menos mínimo. Entonces, cuando a ti te empiezan a decir cómo tienes que votar, cuando digo, este gallo ha sido un apitutado, porque es un apitutado, ha tenido puro trabajo de pituto y nunca ha ganado el mínimo. Yo creo que como se arregla tanto, siempre se anda preocupado en la facha, yo creo que las 300 lucas la tiene puesta en ropa. Entonces, para poder opinar, también has tenido que emprender o trabajar o hacer algo. Entonces, cuando apitutados me vienen a decir a mí lo que yo tengo que votar o no, o criticarme lo que voté o no, la verdad que yo me quedo con que no es algo personal contra ellos. Sí es algo personal, pero con la gente que gana esa miseria. Entonces, yo sé de qué lado estoy. Y estoy del lado del que hoy día
quiere vivir mejor. Entonces, del que tiene que estar pagando tarjetas de crédito por cosas básicas como remedios, como comida, que está endeudado, que hoy día no le da para pagar el arriendo. En Magallanes, la casa, yo decía, más piruja cuesta 300 lucas en una casa interior para poder arrendar. Entonces, seguramente el Twitter no lo va a mirar esa persona que gana el sueldo mínimo. Entonces, yo apunto hacia otra persona. Entonces, la verdad que no me preocupa mucho, pero sí me preocupa que gasten fondos públicos en pagarle a un, no sé, un periodista, un community manager, no sé si será la opinión de la intendenta, pero sí me preocupa que gasten fondos en un periodista o en un asesor comunicacional en dedicarse a escribir a un parlamentario, a hacer una crítica política, porque no son, yo creo que no son Twitter de críticas ni nada por el estilo, sino que son más comunicativos. Entonces lo veo por ese lado. Bajada Nacional, ¿por qué? Por esto, pínchame por favor de nuevo la página, esta pantalla, Rodrigo, porque ahí está Intendencia de Magallanes, el tuit que le hacen a usted, ¿cierto? Sí. Que lo agrandé yo delante, ahí lo agrando, ¿cierto? Ese es, perfecto. Correcto. Ese es, ¿ya? Y después, Intendencia O'Higgins, intendente @ Juan Masferrer sobre el salario mínimo. El mezquino cálculo electoral de la oposición ha dejado sin reajuste a los trabajadores. Intendencia O'Higgins. Gore Tarapacá, el intendente lamentó la actitud de los parlamentarios de oposición, particularmente en la región de Tarapacá. Hace 8 horas, o sea, eso fue anoche, fue algo... o sea, fue todas tardes, ¿no? Gobernación de Talca, la oposición prefiere seguir enfrascándose en discusiones políticas en lugar de subir el salario mínimo a los trabajadores en agosto 286, en marzo a 300.000 sueldo mínimo. Mira cómo trabaja el gobierno de noche. Exactamente, bueno, ese es lo que llama la atención, ¿no? Sí, sí, llama la atención, Rodrigo. pero yo creo que están dolidos acá. Y yo lamento que se haga esta comparación política o de división. Yo creo que se le dijo todas las palabras al ministro. Incluso, yo le dije, ¿para qué corres el riesgo mañana? Yo por lo menos no te voy a votar el veto. Corres el riesgo. Me dijo, yo fui diputado, usted viene llegando. Dijo, no, se va a votar a favor esto. Va a terminar cediendo porque... Le dijo Monkever. Va a ser mejor, me dijo. Va a ser mejor, me dijo. Entonces, ¿pero cuánto más? Le dije, va a poner 3.20, me dijo, va a ser mejor. Y trajo Luca más y 50 pesos más. Entonces, y le pregunto, ¿y qué más trae? No, me dijo, ahora la prueba de anualidad son 9 meses. Me mintió, previo a la votación me mintió. A mí, al PPA y al diputado que tengo... se me fue el nombre, que tengo al lado, estaba al lado mío. Nos mintió, nos dijo 9 meses, entonces 9 meses, pero empezamos a ver, y claro, lo habían bajado de los 30, lo bajaron 2 o 3 meses, entonces igual ahí uno dice, estaban con todas las pillerías, ahí mostró que era más tiempo diputado. ¿Cuál es su relación, diputado, con Ricardo Kohler y María Teresa Castañón? ¿Es buena relación? ¿No hay relación? Porque debería haber, digo yo, en términos políticos, una buena relación entre parlamentarios y autoridades regionales. ¿Es una buena relación o no hay, no existe? Con María Teresa la conozco más de antes. Siempre tuvimos una buena relación. Mi trabajo más en la parte cuando estaba yo en director de medio de comunicación. Uh-huh. Pero tampoco es una relación... Es que lo que pasa es que yo a veces creo que en esto, cómo te lleves con la gente... o a nivel de amistad, yo creo que no debe primar. Lo primero que yo busco cuando me meto en esto es no hacer amigos dentro del Parlamento, porque la amistad tergiversa a veces las ideas, tergiversa lo que tú quieres pelear, porque siempre te vas a encontrar. Podemos estar en dos veredas distintas. A mí me puede tocar fiscalizar actos de gobierno y no significa que tenga algo contra ella. Entonces yo quiero explicar, digamos, que uno es un tema, no es que uno se desdoble, pero sí la cosa humana es una, pero la actividad política y el compromiso es otro. Porque cuando tú estás en esto, tú defiendes ciertas banderas y esas pueden ser contrarias al otro, pero lamentablemente hay gente que se lo toma personal. Entonces yo la verdad que puedo tener diferencia de idea y poder, no sé, al lado con el diputado que nos sentamos, con el PPA, hemos discutido los dos proyectos con distintas miradas y lo hemos puesto los dos nos hemos enfrentado, pero sabemos que terminamos ahí. Y yo creo que a veces falta un poco eso, de saber que no son cosas personales, pero hay gente que
lo toma así o que tiene carácter, y yo le aconsejaría a esa gente que si tiene ese carácter, mejor no esté en esto, porque va a toparse 1000 veces con esto, y si quiere entrar a esto para buscar amistad, eso no lo va a encontrar. Consenso sí puede existir en muchas cosas, y puedo llegar a acuerdos con el que me caiga mal, con mi enemigo, con el que sea, porque en definitiva no importa lo que yo opine, sino que lo que importa es que avancemos, logremos cosas. Entonces la verdad es que incluso cosas como esta no van a dañar la situación, porque entiendo que es parte de esta actividad. Del juego, ¿no? Juego, claro, es perverso, pero es así. Es así. ¿Hasta cuándo en la región, diputado? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Perfecto. Sí, hasta el lunes en la noche, así que pretendo ir a Natales el día viernes. Ya. Invitar a la gente igual. Muchos no saben dónde está la sede, está donde estaba el CERVEL antes, Chiloé 786. Entre Colón y República. Claro, yo atiendo sin hora, estando ahí, la gente va, conversamos, estamos haciendo proyectos nuevos el lunes que vamos a presentar, que vamos a anunciar después. Estoy muy preocupado del caso de este niño Javier. Sí. Estamos muy avanzados en lograr una solución. Lo hemos conversado con la familia, hemos sido muy sigilosos en quizás en no parar esta campaña que están haciendo, que es importante, pero sí, por lo menos de parte del ministerio, tengo ya casi lograda el tema de que se hagan los aportes. Se está emitiendo hoy día un certificado del hospitales, el Cabo Maquena y otros que lo han atendido, que certifican que no lo pueden operar en Chile. Por tanto, estarían buscando los fondos de distintos lugares, porque ya hubo un caso antes que se entregaron los fondos a una niña con la misma enfermedad. Así que eso me tiene esperanzado que esta semana podamos, ojalá, tener la respuesta. No quiero yo ser quien vaticine el tema, pero sé que va muy avanzado y sé que está un compromiso del ministro, así que para la familia, para que tenga la tranquilidad que hemos avanzado con eso. Incluso bueno, he sido odioso, le mandé las fotos del Festival de la Patagonia, sí, de los artistas, para que vean que es un tema que concita la atención, y que yo creo que no es la manera. A mí me duele el alma ver con el tarrito que ver eso, claro, en la entrada o los completos, porque imagínate juntar 120 millones de pesos contra el tiempo. Entonces tenemos muy avanzado eso, y por lo menos gran parte de eso yo creo que lo tenemos ya resuelto. Así que muchos temas de salud, temas, por ejemplo, en Natales te tocan mucho, así que hemos estado gestionando. Yo ahí, por ejemplo, hacía una crítica con el gobierno en esto, con el ministro de Salud hemos tenido súper buena acogida y hemos sido capaces de solucionar muchos temas de salud, así que también tengo que ser agradecido también de ello. Juan Carlos Paredes le manda muchos saludos, dice: mi nombre es Juan Carlos, bueno, Paredes, porque acá está el apellido, el señor Banchi la tiene clara, primera vez que hoy escucho a un parlamentario luchar abiertamente por las mejores salariales de las clases que realmente trabajan por el sustento de su hogar. Lo de la intendencia, sin comentario. Un abrazo. WhatsApp, ahí elegimos algunos de los comentarios, sí, bueno, de los saludos que ha enviado la gente. Han comentado mucho ¿El tuit de don Ricardo Couler, hiciste? Sí, no, me han llegado, digamos, pero hay que... Pero ¿sabes con qué me quedo? Con que las intervenciones que hemos hecho del salario mínimo han tenido más de 2 millones de visitas en distintas plataformas. Cosa que para mí no... ¿Por qué? Pero finalmente interpretamos un tema que es lo que la gente vive. Si la gente no piensa en la plurianualidad, no piensa en el IPC, piensa en llegar a fin de mes. Sí, claro. Entonces hemos estado haciendo un discurso que a algunos le ha llamado la atención, sobre todo de regiones, y que nos han plagado. Tenemos hoy día gente que está tratando de responder del equipo, porque han llegado cientos de mensajes. Hemos tenido agenda copada en Santiago totalmente, cosas que nunca pensé, o sea, en Valparaíso tener. No han querido que visitemos, solamente por quizás decir en un video, o sea, en una intervención, algo que sintoniza con la realidad. Entonces, eso le falta un poco al Parlamento, en realidad. Yo creo que hay muchos que llevan mucho tiempo, que quizás no han pasado pellejerías o siempre han vivido esta cosa del Estado, y quienes venimos de región sabemos lo que cuesta, o vemos, a veces nos ha costado algunas cosas. Creo que también es bueno que se exprese esa voluntad, que se exprese la mirada regional, y creo que eso ha llamado un poco la atención y eso nos pone contentos. No pensamos que fuera así, pero está bien. Hemos tenido harta visita y con eso harta repercusión nacional respecto de ese video que anda circulando ahí. Diputado Karim Bianchi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. 10:38 ya. Pausa breve. Volvemos.